Bien, vamos a comenzar con los números reales. Ya habíamos visto clases anteriores quiénes eran los números reales, ¿no? Entonces hoy nada más vamos a hacer un repaso, pero vamos a adentrarnos ya a lo que son las fracciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar, vamos a comenzar con esta primera parte, vamos a poner atención, fíjate. Entonces, bueno, habíamos dicho que el conjunto de los números reales resulta de la ampliación de otros conjuntos numéricos, los cuales mencionaremos a continuación. Bien, entonces fíjate, habíamos visto que estaban los dígitos, que habíamos dicho que eran del 0 al 9. Después de los dígitos, pues habíamos encontrado que estaban los números naturales, ¿verdad? Luego estaban los enteros. Recuerda que, bueno, aquí los dividen en dos grandes partes, que son los enteros positivos y los enteros negativos, ¿no? Entonces tenemos ahí toda la parte entera y juntados los dos conjuntos, haciendo la unión de los dos conjuntos, tenemos al conjunto de los enteros, tanto los positivos como los negativos, ¿no? Luego entonces habíamos dicho que después de esos conjuntos seguían los números racionales. ¿Quiénes eran los números racionales? Bueno, pues dijimos que era todo decimal finito o infinito periódico, ¿verdad? Entonces, este conjunto está constituido por todos los números de la forma P entre Q, donde P y Q son números enteros. Entonces vamos a tratar de entender esa definición. Lo que nos está diciendo esta definición es que cada que tú dividas dos números enteros, sean positivos o negativos, eso te va a dar un número racional, ¿sale? Entonces, habíamos dicho que un racional también lo podemos ver como un entero, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí 2/3, menos 7/5, 4, y bueno, al 4 estarás de acuerdo que lo puedo ver como 4 entre 1, ¿verdad? Por eso lo puedo ver como una división de números enteros, es decir, como un número racional. También tengo al menos 6 y lo puedo ver como menos 6 entre 1, ¿verdad? Y bueno, de ahí, después de eso, continuábamos con los números irracionales, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los irracionales era cualquier número decimal infinito no periódico, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que la principal característica de los irracionales era que no puedo expresarlo como una fracción, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que el número pi y todas las operaciones que yo hiciera con el número pi, ajá, nos llevan a un número irracional, ¿verdad? Pi medios, 3 pi cuartos, pi más 2, etcétera, ¿no? Entonces, y la raíz de cualquier número primo, habíamos dicho que un número primo era aquel número que no se podía factorizar, ¿verdad? Entonces, todos los números primos, si yo le saco su raíz, eso me va a dar un decimal infinito no periódico, ¿no? Entonces, el símbolo Z para los números enteros proviene de la palabra alemana Safe, que significa entero, y el símbolo Q, que proviene de la palabra inglesa quotient, de cociente, ¿no? Que significa cociente. Ajá, entonces ahí están por qué se les nombra Q a los racionales y por qué se les nombra como Z de Safe a los números enteros, ¿verdad? Y bueno, entonces habíamos dicho que los números reales, ajá, es la unión de los conjuntos de los números racionales y de los irracionales, ¿no? Habíamos dicho que estaban los enteros, los dígitos, hasta hicimos un diagrama. Y bueno, pues la unión de los racionales con los irracionales me daba los números reales, los famosos números reales, que habíamos dicho que es el campo de los números reales, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí te mencionan lo que yo también ya te había dicho, que existe un conjunto numérico más amplio, ajá, existe un conjunto numérico más amplio que el de los números reales, en los llamados números complejos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya aquí te lo comentan, que lo van a analizar más adelante, obviamente que pues eso ya lo vas a ver más adelante en otra materia. Aquí nos vamos a dedicar a ver lo que son los números reales, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una representación numérica, le llaman el eje real o la recta numérica, en donde yo puedo visualizar, ¿verdad? A los números reales. Entonces, es muy importante que sepamos ver cómo se ven los números reales, tanto las fracciones, ¿verdad? Como los enteros y todo lo que son los racionales y los irracionales, ¿no? Entonces, para poder ubicar a los números enteros y a los reales en la recta real, en el eje real,
pues es necesario las relaciones de orden entre los números reales. Ajá. Entonces, si yo tengo cualesquiera dos números reales A y B, existe una relación de orden en la que se establece que un número real es menor o igual que otro, ¿no? Entonces, bueno, a esta propiedad que vamos a ver a continuación, se le conoce como propiedad de tricotomía. Ajá. Entonces, ¿qué me dice la propiedad de tricotomía? Pues me dice que entre cualesquiera dos números reales solamente van a existir tres posibles relaciones. Ajá. Entonces, la primera relación significa que dice, si el punto que corresponde al número A está a la derecha del punto que corresponde al número B, entonces A es mayor que B, lo que se representa por A mayor que B. ¿Sí? Entonces, lo que me están diciendo es que si yo me paro en el eje real, ¿verdad? Yo tengo la recta real, ajá. Entonces, si aquí va a estar el elemento B y aquí va a estar el elemento A, entonces me están diciendo que si el punto A está a la derecha del punto B, entonces A es mayor que B. ¿Verdad? A diferencia que en el punto 2 sí me dice, si el punto que corresponde al número A está a la izquierda, ¿verdad? Si tuviéramos que está a la izquierda de B, ¿qué va a significar esto? Pues va a significar que A es menor que B, a diferencia del diagrama anterior, en donde A es mayor que B. ¿Sale? Entonces, si yo tengo que el valor que yo quiero analizar está a la derecha, entonces es mayor. Si está a la izquierda, es menor, ¿verdad? Y por último, el tercer caso es que si los puntos que corresponden a dichos números coinciden entre A y B, es decir, si yo tengo que los dos puntos están en a una misma distancia uno del otro, aquí está A y aquí está B, pues ¿qué significa? Pues significa que A es igual a B. ¿Verdad? Porque están uno sobre otro. Ajá. Si los puntos que corresponden a dichos números coinciden, entonces A y B son iguales y se simboliza por A es igual a B. ¿Sale? No se te olvide, a esa propiedad se le conoce como propiedad de tricotomía. ¿Sí? Entonces, esa es la relación de orden que hay entre dos números. Y bueno, aquí viene un poquito de intervalos. Solamente te voy a mencionar la noción de intervalo. Ajá. En la recta real. Dice, la notación y la terminología de intervalos se utilizan para escribir conjuntos numéricos. Los intervalos son subconjuntos de los números reales, ¿va? Entonces, fíjate lo que me están diciendo aquí. ¿Qué tipo de intervalos hay? Entonces, aquí tenemos un intervalo totalmente cerrado. ¿Qué significa eso? Te dice, el conjunto de los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. ¿Cómo lo van a simbolizar? Bueno, aquí te lo mencionan de tres maneras diferentes. Fíjate, la primera manera, espero que me entiendas, me está diciendo que un intervalo, para que lo puedas entender, ¿qué es un intervalo en realidad? Pues es un conjunto infinito de números reales. Es decir, un intervalo es una parte de la recta numérica. Es decir, es como si yo recortara en varias partes el eje real. Ajá. Entonces, si yo recorto el eje real, si yo agarro un intervalo desde A hasta B, pues pueden haber intervalos totalmente cerrados. ¿Qué significa este intervalo? ¿Qué significa este intervalo? Significa que es el conjunto de las X mayores o iguales a A, menores o iguales que B. Lo puedo simbolizar así o lo puedo simbolizar así. ¿Qué significa? Pues imagínate lo que significa, ahorita vamos a ver ejemplos, me imagino que vienen un poquito más abajo, pero significa que son todos los números que están desde A hasta B, incluyendo a A e incluyendo a B, porque si tú te das cuenta, aquí está la A, te está diciendo las X mayores o iguales. ¿Sí lo ves? Mayores o iguales a A, menores o iguales que B. Es decir, incluye tanto a A como a B. Incluye todo el eje real de esta parte, desde A hasta B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando me están diciendo ese intervalo, me están diciendo, se refieren a un intervalo que es totalmente cerrado, ¿verdad? Entonces, ese es un intervalo cerrado. Luego tengo el conjunto de los números reales mayores que A y menores que B. Este es un intervalo abierto, ajá, a diferencia del intervalo anterior. Si tú te das cuenta, en el intervalo anterior
lo que nosotros teníamos era las X mayores o iguales a A, menores o iguales que B. Y aquí no, aquí tengo las X mayores que A, menores que B. ¿Qué significa? Que no incluye ni a A ni a B. Por eso se le conoce como intervalo abierto. Entonces recuérdalo, este es un intervalo cerrado cuando tiene corchetes y este es un intervalo abierto cuando tiene paréntesis. No es una pareja ordenada, es un intervalo, es un pedazo del eje real, es un conjunto de números, un conjunto infinito, eso es un intervalo, y serían todos los valores que están desde A hasta B. El abierto no incluye a los extremos, no incluye ni a A y no incluye a B, ¿verdad? Y bueno, por último, también tengo los intervalos semiabiertos o semicerrados. ¿Qué significa este? Fíjate, el número 3 pues va a ser un intervalo semicerrado por la derecha. ¿Qué significa? A este se le conoce como semicerrado por la derecha o semiabierto por la izquierda. ¿Por qué? Pues porque no incluye al extremo A, pero sí incluye al extremo B. ¿Sí lo ves? Por eso en el diagrama del lado izquierdo se pone un paréntesis para decir que no incluye a A y en el lado derecho se pone un corchete para decir que sí incluye a B. Entonces, si pongo corchete, significa que sí incluye a B. Si pongo paréntesis, significa que no incluye a A. Espero que me estés entendiendo. También en el número 4 están los semicerrados por la izquierda o semiabiertos por la derecha. ¿Qué significa? Que incluye a A, pero no incluye a B, ¿verdad? Es decir, son todas las X mayores o iguales a A, menores que B. Ajá. Y bueno, también por último, tengo los intervalos. Tengo los intervalos, el número 5, que son en este caso los intervalos que están que simplemente son mayores o iguales que un cierto número, ¿no? Entonces, aquí tengo el intervalo, este es un intervalo cerrado, obviamente, porque me dice las X mayores o iguales a A. ¿Qué significan las X mayores o iguales que A? Pues significa desde A en adelante. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Ajá. Tengo que esto se va desde A hasta más infinito. Entonces, este es un intervalo cerrado. El número 6 es un intervalo abierto porque son las X mayores que A desde A más infinito. Y bueno, hasta ahí me voy a detener con los intervalos. No me voy a meter tanto con esto, pero sí es importante que conozcas todos estos tipos de intervalos, ¿sale? Dale una revisada. Todo esto viene en el libro. No me voy a meter más en esto. Y bueno, pasemos a las operaciones fundamentales con los números reales. Entonces, bueno, ¿qué operaciones yo puedo hacer con los números reales? Bueno, aquí empiezan las propiedades de campo de los números reales. Ajá, entonces, las propiedades de campo. ¿Qué propiedad tengo? Bueno, pues tengo dentro de la suma, ¿sí? Aquí empiezan o sea, ¿por qué los números reales son un campo? Pues porque van a tener estas propiedades. Primera propiedad, propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Me dice que la suma de cualesquiera dos números, no importa el orden en la suma. Es decir, es lo mismo sumar 12 más 3 que sumar 3 más 12. Propiedad conmutativa. 15 más 8 es lo mismo que 8 más 15. En general, A más B es igual a B más A para cualesquiera dos números reales, ¿sale? Propiedad conmutativa, que no se te olvide, vételas aprendiendo de memoria, propiedad conmutativa. Luego, dentro de la suma, también tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que aquí es importante el orden, pero a final de cuentas, yo puedo hacer la suma de tres números reales, ajá, y fíjate cómo la propiedad asociativa me dice que, por ejemplo, si yo sumo 6 más 4 más 8, es lo mismo que si yo sumo primero 6 más 4, obviamente que 6 más 4 es 10, y a ese 10 yo le sumo 8, a que si yo primero hago 4 más 8, 4 más 8, ¿cuánto es? 12, y le sumo 6, es decir, 10 más 8 me da 18 y 6 más 12 me da 18. Ajá, es decir, lo que me está diciendo la propiedad asociativa es que no importa
el orden en que yo vaya haciendo la suma. Yo puedo sumar primero 6 más 4 o puedo sumar primero 4 más 8. A final de cuentas, 6 más 4 más 8 es lo mismo que 6 más 4 más 8. ¿Sí? Esta se le conoce, no se te olvide, como la propiedad asociativa. Ajá, entonces ya llevamos dos. La propiedad conmutativa, que me dice que el orden de los sumandos no altera la suma, y la propiedad asociativa, que me dice que la prioridad en las operaciones no altera el resultado, ¿sale? Entonces ahí estamos hablando de la propiedad asociativa. Luego entonces, después de la propiedad asociativa, también existe lo que es el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? Pues no es otra cosa que el cero. Tú conoces al cero, ¿no? Toda la vida has conocido al cero. Ajá, pues ahora al cero se le conoce como el neutro. Ajá, ¿qué nombre tiene formalmente el cero? El cero se conoce como el neutro aditivo. ¿Por qué? Porque es el neutro en la suma. Ajá, entonces 7 más 0 es 7, 9 más 0 es 9, 0 más 5 es 5. En general, A más 0 siempre va a ser A para cualquier número real. ¿Sale? Entonces, no se te olvide, se conoce el cero, se conoce como neutro aditivo. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante para el neutro. No se te olvide, llevamos propiedad asociativa, conmutativa y llevamos al neutro aditivo, ¿no? Y también en la suma existe otro elemento que es el inverso aditivo. Así como ya vimos al neutro aditivo, también existe el inverso aditivo, ¿no? Entonces, cuando yo al 4 le sumo su inverso aditivo, tengo el menos 4. 4 más menos 4 me da el neutro aditivo, que es el 0, ¿verdad? Menos 8 más 8 es 0. En general, A más menos A siempre va a ser igual a 0. Ajá, no se te olvide, cualquier número real más su inverso aditivo siempre me va a dar el neutro aditivo, que es el 0. Ajá. Y bueno, pues aguas con los signos, porque menos por menos me da más, ¿verdad? Para cualquier número real A, menos A siempre va a ser igual a A, ¿verdad? Porque menos por menos, más. Recuérdalo muy bien. Muy bien, entonces, hasta aquí llevamos las operaciones. Vuelvo a recapitular. ¿Por qué los números reales son un campo? Pues porque tienen la propiedad conmutativa en la suma, tienen la propiedad asociativa, tienen un neutro aditivo y tienen un inverso aditivo. Hasta ahí llevamos 4. Ahora, para continuar, no nada más tenemos esas prioridades, esas operaciones también. Bueno, aquí te hablan un poquito del valor absoluto. Me voy a saltar ahorita un poquito esto. Quiero continuar con las propiedades de los números reales. ¿Por qué los números reales son un campo? Bueno, pues porque no nada más se cumple para la suma y resta, sino también se cumple para la multiplicación. Fíjate, la propiedad conmutativa y asociativa, ajá, no nada más se cumplen para la suma y resta, sino que también se cumplen para la multiplicación, es decir, también para la división. ¿Por qué? Porque acuérdate que la división es un caso particular de la multiplicación. O sea, cuando tú divides, en realidad también estás multiplicando. Ya lo veremos en su tiempo. Entonces, fíjate, la multiplicación de dos números es una operación que tiene por objeto, dados dos números llamados factores, calcular un número denominado producto, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que un número es factorizable, cuando lo puedo expresar como el producto de dos o más factores, ¿no? Entonces, ahí tenemos la propiedad de la multiplicación y se denota por A punto B, o lo puedo denotar por paréntesis, o lo puedo denotar con doble paréntesis, o lo puedo denotar con una cruz. Todo eso me denota una multiplicación. Y como puedes darte cuenta, fíjate, aquí viene, primera propiedad de la multiplicación. Esto también se cumple para los números reales, por eso los números reales son un campo. Esta es la quinta propiedad. Es la ley de uniformidad o unicidad. ¿Qué significa? El producto tiene un valor único. El producto de 5 por 4, 20. Este resultado no puede ser otro. Es decir, si yo multiplico 5 por 4, me da 20, pero 5 por 4, estarás de acuerdo que es lo mismo que 4 por 5. Entonces, la propiedad conmutativa me dice que el orden de los factores no altera el producto. Ya lo habías escuchado, ¿verdad? El orden de los factores
no altera el producto. Entonces, al igual que en la multiplicación, acuérdate, está la propiedad conmutativa en la suma, que me dice que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? Entonces, es lo mismo 5 por 4 que 4 por 5. Y la ley de unicidad lo que me está diciendo es que ese producto nunca va a ser distinto de 20. Sí, 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 o sea, siempre, aunque si yo multiplico 5 por 4 o 4 por 5, siempre me va a dar 20. Ajá, el orden de los factores no altera el producto. Bien, entonces ahí tengo la propiedad conmutativa y al igual que en la suma, también se cumple la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo multiplico 2 por 9 por 4, ajá, si yo multiplico 2 por 9 por 4, pues da lo mismo que yo multiplique 2 por 9, que me da 18, y 18 por 4 me da 72. A que yo multiplique 2 por 9 por 4, primero multiplique 9 por 4, me da 36. Y 2 por 36 también me da 72, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la propiedad asociativa. Me está diciendo que todo esto es igual a todo esto. ¿Sí? Entonces, en general, A por B por C va a ser igual a por B por C o A por B por C. Vuelvo a repetir, A por B por C lo puedo leer como A por B multiplicado por C, o lo que puedo hacer es A por B por C, ¿sí? Entonces ahí está la cuestión importante, ¿no? Bien, al igual que está la propiedad conmutativa y asociativa, no se te olvide para la multiplicación, al igual que la suma, también tengo al neutro, ¿verdad? Aquí se conoce al neutro como el neutro multiplicativo. Entonces, a diferencia del neutro aditivo, el neutro multiplicativo, quién va a ser el neutro multiplicativo? Bueno, el neutro multiplicativo va a ser aquel número que al multiplicarlo por el número real me vuelva a dar el mismo número real. Es decir, 1 por 6 me da 6, 1 por menos 8 me da menos 8, 1 por A me da A, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo el neutro multiplicativo es que el 1, acuérdate, ¿quién es el neutro aditivo? El neutro aditivo es el 0. ¿Quién es el neutro multiplicativo? Pues el que toda la vida has conocido. Se le conoce como 1, ¿verdad? Entonces el 1 es el neutro multiplicativo. Ajá, ¿por qué? Porque 1 por cualquier número real siempre me va a dar el número real. Entonces 5 por 1, 5. Primera propiedad y única de lo que es el neutro multiplicativo. Y por último, está el inverso multiplicativo. Ajá. ¿Quién es el inverso multiplicativo del 7? Ah, bueno, pues va a ser aquel número que al multiplicar por 7 me dé el neutro multiplicativo. Fíjate, entonces el inverso multiplicativo de 7 va a ser un séptimo. ¿Por qué? Pues porque 7 por un séptimo me va a dar 1, que es el neutro multiplicativo. ¿Le entendiste? ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 9? Un noveno. ¿Por qué? Porque 9 por un noveno me da un entero, que es el neutro multiplicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tratando de entender el día de hoy las propiedades de campo de los números reales. Fíjate, este último ejemplo es muy importante. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 7 cuartos? El inverso multiplicativo de menos 7 cuartos es menos 4 séptimos. ¿Por qué? Pues porque menos 7 cuartos por menos 4 séptimos me va a dar 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate cómo el inverso multiplicativo de un número no significa alterar el signo. El inverso multiplicativo siempre tiene el mismo signo. Lo que va a cambiar es que si es un número entero, el inverso multiplicativo se convierte en una fracción. Y si es una fracción, el inverso multiplicativo se convierte en un número entero. ¿Sí? Pero siempre conservando el signo. Es decir, el inverso de un negativo, el inverso multiplicativo de un negativo, siempre va a ser un número negativo. Eso es un teorema, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el inverso multiplicativo de un número negativo siempre será un número negativo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que tenemos de los números reales. Vuelvo a repetir las propiedades para que te las aprendas.
Los números reales tienen la propiedad conmutativa y asociativa en la suma y en el producto, o sea, la multiplicación, y tienen al neutro aditivo, al neutro multiplicativo, que es el 0 y el 1 respectivamente, y tienen al neutro e inverso multiplicativo, que es el 1, y el inverso multiplicativo de un número A siempre va a ser 1 sobre A, para cualquier número real. Obviamente A distinto del 0, ¿verdad? No puede valer 0. Y por último, las dos propiedades más importantes dentro del campo de los números reales son la propiedad distributiva, que me dice que para cualesquiera 3 números reales, yo tengo que A por B más C, fíjate cómo ahí están manejando los paréntesis, si yo multiplico a por una suma, esto va a ser igual a A por B más A por C. Es una de las propiedades más importantes, la propiedad distributiva para el campo de los números reales. ¿Por qué? Pues porque esta propiedad ya combina dos operaciones. Combina la multiplicación y la suma. Está combinando multiplicación y suma al mismo tiempo. ¿Sí lo ves? Entonces, A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo multiplico 8 por 5 más 3, eso es lo mismo que 8 por 5 más 8 por 3. 8 por 5, 40. 8 por 3, 24. Y eso me da 64. ¿Sale? Y en el ejemplo de abajo, pues tengo lo mismo, ¿verdad? Si tengo 4, fíjate cómo me sirve la propiedad distributiva no nada más para 2 sumandos, para 3 sumandos, para n sumandos. 4 por 7 más 2 más 1 es lo mismo que 4 por 7 más 4 por 2 más 4 por 1, eso me da 28, más 8, más 4, y eso me da 40. Propiedad distributiva, y no nada más se cumple para la suma, también se cumple para la resta, ¿verdad? A por B menos C va a ser A por B menos A por C. ¿Sí? Entonces, que te quede bien claro que los números reales van a compartir esa propiedad. Y bueno, por último, acuérdate que siempre que propiedad multiplicativa del 0, siempre que yo multiplique un número real por el 0, siempre me va a dar 0. Es decir, la propiedad del neutro, el neutro aditivo, el neutro, en este caso, sí, bueno, el neutro aditivo que es el 0, también la puedo utilizar en la multiplicación. Es decir, vuelvo a repetir, 7 por 0, 0. 3 cuartos de m por 0 es 0, 0 por menos 9x es 0, es decir, cualquier número real multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Y fíjate cómo el 0 no necesariamente tiene que estar a la derecha, ¿verdad? El 0 puede estar a la derecha o también el 0 puede estar a la izquierda. Siempre que tú multipliques por 0, siempre te va a dar 0. Entonces, si se multiplican dos números reales con signos iguales, el producto es un número real positivo. Y si se multiplican dos números reales con signos diferentes, el producto es un número real negativo. Bueno, esas son las leyes de los signos. Ya te las debes de saber, obviamente. Nada más aquí doy un pequeño repaso. Acuérdate, signos iguales en la multiplicación. Ya te acuerdas de todo eso, ¿verdad? Menos por menos más. Más por menos menos. Menos por más menos. Menos por menos más, etcétera, ¿verdad? Y en la división se cumple lo mismo. En la división, menos entre menos es más, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya vienen un poco de propiedades para las fracciones. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Simplemente me quedo con esto. Signos iguales se suman, ¿verdad? Signos diferentes se restan. No lo olvides. Entonces, por mi parte, hasta aquí llego con las propiedades de los números reales. Acuérdate, no se te olvide, los números reales tienen propiedad conmutativa y asociativa para lo que es la suma y la multiplicación. Tienen un neutro aditivo, que es el 0. Tienen un inverso aditivo, que es el 1.
digo el menos 1 o menos 10 o sea el número que sea, ajá, tienen un neutro multiplicativo, que sería el 1, y tienen un inverso multiplicativo, ¿no? Que si yo agarro al 4, pues el inverso multiplicativo de 4 es un cuarto, y tienen la propiedad más importante, que es la propiedad distributiva. Ajá, la propiedad distributiva es una combinación ya de dos operaciones muy importantes, la suma o resta con la multiplicación o la división, que es lo mismo. Acuérdate que la división es un caso particular de la multiplicación. Por mi parte es todo. Muchas gracias.